El capítulo 2 corresponde a lo que son las normas y los estándares que se utilizan en instrumentación y control y que van a ser eh, necesarios para que podamos entender el contexto de los instrumentos, de los lazos, etcétera. Entonces, bueno, como cualquier normativa, existen encargados de generar estas normas y estándares eh, que en particular, en este caso, son los que regulan las instalaciones de los instrumentos, de los controladores industriales. El objetivo, como cualquier norma, es de regularizar, de estandarizar, de permitir que la industria tenga similitudes, lo cual mejora el rendimiento de los proyectos, hace que los proyectos puedan conversar entre sí y permite también que desde el punto de vista de los fabricantes, por ejemplo, hayan compatibilidades entre los recursos que se necesitan, lo, ya sea en temas técnicos como voltaje, corriente, frecuencia, y lo que los fabricantes están diseñando. ¿Para qué? Imagínense si no estuviesen estas estandarizaciones, tendríamos productos particulares por cada fabricante, lo que haría imposible poder diseñar un sistema con un bajo costo y optimizando los tiempos. Ahora, normativa y estándar existen tanto de productos como de procesos. Se puede estandarizar un proceso como por ejemplo las normas ISO, que son de calidad, prestación de servicio, de seguimiento de documentos, etcétera. Esas normas en particular en este curso no se van a tratar en este capítulo, porque nosotros, como dije, las normas que vamos a tratar son las normas referentes a la instrumentación industrial. Entonces, dicho eso, vamos aquí a repasar algunas de las normas. Son muchas normas que se utilizan en lo que es instrumentación y control, porque como habíamos dicho, el objetivo de la instrumentación es mantener las plantas trabajando de una forma segura, de una forma óptima, de una forma económica, así que están manejando energía, por lo que hay normas específicas, por ejemplo, para lo que es petróleo, para lo que son calderas, para lo que son equipos mecánicos, para lo que son equipos eléctricos, para lo que es equipos de contención de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, el abanico, las posibilidades de normativa eh, son muchas, pero la más importante desde el punto de vista de los planos, de la representación, que es el núcleo de este capítulo, es la norma que se conoce como ISA. Aquí vamos a hablar siempre de una abreviación, y la norma ISA corresponde a Instrument Society of America. En este caso es un ente regulatorio del sistema de instrumentación de Estados Unidos, de Norteamérica, y de aplicación global. En Chile ampliamente usada. Vamos a ver que nosotros, por ejemplo, tenemos el capítulo 5.1, el capítulo 20 de la ISA. La ISA no es solamente un documento, es un compendio de documentos. No es, son muchas normas que están agrupadas bajo este regulador. Van a darse cuenta que las normativas que vamos a exponer en esta lámina son casi el 95% son normativas internacionales, de preferencia de lo que es la industria de Estados Unidos o de lo que es la industria europea, que son las dos grandes familias en lo que son estándares industriales. ¿Ya? Existen también, por ejemplo, estándares británicos, estándares australianos, pero del punto de vista central, o son estándares de Estados Unidos o son estándares de Europa, que los países toman estos estándares, los regulan, los incluyen en sus leyes y pasan a ser parte
operativa en cada nación. O muchas veces, por ejemplo, hay normas españolas, normas colombianas, también tenemos las normas NSH, normas chilenas, pero generalmente recogen gran parte de estas normas internacionales. La norma NEC es netamente de instalaciones de equipos eléctricos y la norma NEC es el código eléctrico de Estados Unidos. En Chile también tenemos un código eléctrico que tiene algunas similitudes, pero en lo que es, por ejemplo, industria minera se usa mucho la norma NEC para especificación de instalaciones. De nuevo, otra ente normativo, este es de los más importantes en lo que son equipos eléctricos, en la normativa IS. La IET es el International Electrical Commission o el Comité de Electrotecnia Internacional. Este es de carácter global con su origen en Europa y regula todo lo que tiene que ver con equipamiento eléctrico, los cables, las protecciones, la representación, por lo que se utiliza ampliamente para el diseño de las instalaciones eléctricas, que son parte de la instrumentación, sobre todo en lo que es alimentación de los instrumentos, de los sensores, y es fuertemente parte en control en lo que es la energía, los actuadores, etcétera. Otro de los entes normativos es la IEEE, que es una asociación internacional de ingeniería eléctrica y electrónica, donde, por ejemplo, la universidad tiene parte, existe un grupo de alumnos y profesores que forman parte del IEEE, y el IEEE, a diferencia de las anteriores, por ejemplo, la NEC es una norma federal de Estados Unidos, la ISA es una organización de empresas que se unieron para regular los instrumentos, la IEC es una organización de empresas y países que también busca regular la industria eléctrica. La IEEE es una organización a nivel estudiantil, a nivel universidad, a nivel centros de investigación, que lo que busca es generar normas recomendadas, mejor dicho, son estándares recomendados para que se apliquen en los países. Entonces se está siempre investigando sobre las mejores prácticas, sobre la normativa más segura de instalación desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista operativo, y se van generando normas nuevas. Entonces va a ser común, por ejemplo, en todas las normas, en las anteriores, que usted, por ejemplo, puede encontrar la norma ISA 5.1, la misma norma 5.1, pero a lo mejor 1984 y 2009. ¿Mm? Y también podría tener la 1984 revisión 2, por ejemplo. Entonces, se van haciendo versiones por año y se van también emitiendo revisiones en las cuales tal vez algo que estaba en una versión anterior fue mejorado porque hay nuevas tecnologías o porque existe evidencia de que se puede hacer mejor esa práctica, o evidencia de que la práctica recomendada no era la más acertada. Entonces, se van corrigiendo. Entonces, las normas son dinámicas, ¿ya? No son estáticas. Yo tengo una norma de un año, me sirve como referencia, pero eh, es, es recomendable siempre tener la última normativa respecto a la actualización, tanto en año como en revisiones. También existen criterios como las normas que están en estado de revisión y normas que son aprobadas, que eso depende de los entes regulativos de cada uno de ellos, de la regulación que tenga. Otra norma muy importante que se utiliza no solamente en minería, en electricidad, sino que es mucho más amplia, es la NFPA, la National Fire Protection Association, que tiene que ver con básicamente normativas que regulen los daños, el uso, eh, la acumulación, el tratamiento, el transporte de residuos químicos, sólidos, eh, que podrían generar incendios. También regula que en los equipos eléctricos, por ejemplo,
hay un capítulo especial que es el capítulo 70, letra E, que tiene que ver con el control de daño hacia las personas a partir de un arco eléctrico, de un cortocircuito, por ejemplo, de qué pasa con la energía, con el calor que se produce. Entonces, básicamente esta norma que aplica en un sinfín de especialidades, en minería se usa ampliamente por el tipo de reactivo que se utiliza, por los peligros que encierra en sí el proceso de minería. La van a encontrar ustedes ampliamente que se refiere o se cita en muchos equipamientos. NFPA. Tenemos la norma NEMA, que sería un símil como con la NEC. Una es desde el estándar regulatorio del país y la otra es desde el estándar regulatorio de los fabricantes. Ahí dice el Código Eléctrico Nacional, pero de las fabricantes de equipo eléctrico. Se usa, por ejemplo, en Chile para definir normas de protección de equipo eléctrico. Aquí, como les decía anteriormente, existen algunas similitudes entre esas dos. Esa es particular para instrumentación. Esta es particular para todo lo que tiene que ver con protección de fuego en todo tipo de instalaciones. Y la ASTM también es muy importante en todos los ámbitos de la ingeniería, porque tiene que ver con Testing and Materials. ¿Qué significa eso? Que es una institución que genera normativas, por ejemplo, para probar los materiales, ¿ya? Y para también definir algunos parámetros técnicos de materiales que se pueden utilizar en zonas explosivas, materiales que tienen que tener cierta dureza, o una vez que el fabricante ya desarrolla el producto, cómo lo debe probar para verificar que ese producto cumple con los requerimientos. Entonces, en equipos eléctricos, por ejemplo, existen varias normativas ASTM para pruebas de distintos materiales. La universidad tiene acceso a estas normas, a varias de estas normas, de forma completa y gratuita para los alumnos. Generalmente las normas son de pago, ¿ya? Para subvencionar los costos de desarrollo y los costos de mantenimiento de todo esto que está funcionando detrás. Y nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a lo que son las normas IEEE, a algunas normas IS y a las normas ASTM a partir del portal de la biblioteca. Si usted ingresa a la biblioteca o en Google pone biblioteca USM normas, le va a aparecer ahí un link que lo va a llevar a que usted pueda descargar autentificándose como miembro de la comunidad de la universidad, con su nombre de usuario, clave, etcétera, y pueda tener acceso a esta normativa, por ejemplo, para su memoria, para alguna tarea, para alguna investigación, pueda tener la normativa. ¿Alguna consulta hasta el momento sobre alguna de las normas? ¿La habían escuchado en algún aspecto, alguna de estas normativas? La ACTM, La STM, en alguna prueba de algún material, de alguna molienda, en el tipo de calificación de acero a veces. ya, claro, como es de materiales, eh, define, yo manejo las eléctricas, pero en general define muchas cosas, ¿ya? Como cómo se debe fabricar un acero, las formas constructivas, los diámetros, las longitudes, los espesores, las torsiones, el momento flector, los esfuerzos que debe soportar, eh, todo eso está definido y como lo importante de esta norma es que, por ejemplo, es para fabricantes y también como control de calidad. Entonces, uno puede solicitar cuando compra algún equipo, algún material que venga por alguna de estas normas. Entonces, ahí generalmente el vendedor tiene que emitir un certificado que
se realizó la prueba y que cumplió con el protocolo y adjunta los resultados. Entonces con eso uno queda seguro de que lo que se está adquiriendo para instalar, para reemplazar, es de una calidad adecuada. Porque la palabra calidad también es difícil de definir. Po. ¿Qué es lo que es calidad? Calidad puede tener mayor o menor calidad. Pensemos que calidad es una vara que tenemos que saltar, una valla, mejor dicho, más que una vara, una valla. Y si yo aumento esa valla, voy a tener una mayor dificultad y para alguien eso podría ser mayor calidad, porque cumple con más estándar. A lo mejor si un equipo soporta 60 grados de temperatura y el otro equipo soporta 100 grados, tiene una calidad más alta, porque realizan el mismo trabajo, pero en el caso del que soporta 100 grados puede estar a mayor temperatura. Entonces la calidad es subjetiva y depende de cómo definamos los parámetros. Y todas estas normas apuntan a eso. Entonces, si, si tenemos calidad en un acero, tenemos calidad en un instrumento, eso nos va a asegurar de que el sistema está bien diseñado y vamos a tener menos problemas y que se cumple con todas las especificaciones. Las normas ANSI también tienen un parangón con las normas, estas son ya en realidad la ANSI es bien completa, la ANSI con la IEC y también con alguna STM. La ANSI es como el instituto que en Estados Unidos regula todas las normas. Todas las normas es como que una biblioteca de normas a nivel estadounidense es la norma ANSI. Y como la industria estadounidense, por lo menos en minería, es muy poderosa y tiene influencia en la industria británica, en la industria canadiense, en la industria australiana, que son los grandes actores dentro del mercado nacional, la van a también encontrar bastante. La norma API tiene que ver con principalmente el manejo de petróleo. Se usa mucho en refinería, pero refinería de petróleo, no sé, en refinería Concón, Petro, que en Concepción, pero también las grandes industrias mineras tienen un flujo de combustibles para lo que son, por ejemplo, la maquinaria pesada, etcétera, bastante importante, así que todo lo que es acumulación, carguío, movimiento de combustible, las bombas especiales, las tuberías, los sistemas de seguridad, todo eso se regula bajo las normas API. No es la única, pero como les digo, en Chile bastante usada. Si se fijan aquí, hay un montón de normas que son estadounidenses. Algunas clarito, porque aquí dice American Society, American National. Las otras también hablan de National. También serían del tipo Estados Unidos. Y acá hay un par que son, dice International, que a diferencia de la otra son de aplicación global. En realidad todas estas normas son de aplicación global. También una norma muy particular que son para atmósferas explosivas, por ejemplo, lugares confinados o en presencia de gases explosivos, lugares de acumulación de gases. Ahí se usa generalmente la NFPA para lo que es el control de fuego, una vez que ya puede suceder que se libere energía y haya peligro. Y también ATEX para los equipos que se van a utilizar en ese espacio y que no aumenten el daño, que no disminuir los riesgos. En Chile tenemos un ente más que normativo, es un ente supervisor y regulatorio que se llama la SEC, que a lo mejor lo han escuchado por televisión cuando hay algún problema eléctrico o problema en combustibles como gas, como lo que son hidrocarburos. Ese tipo de elementos, la industria de electricidad, la energía renovable, también están bajo el arbitrio de la SEC, las instalaciones de gases, las instalaciones de petróleo, de gasolina, todas esas están reguladas por la SEC, donde la SEC es un organismo fiscalizador que vela por el cumplimiento de las normas. ¿Cuáles normas? Las normas NSH, normas chilenas, por ejemplo, para el tema eléctrico hay muchas normas chilenas, para el tema de gases también, y la norma chilena generalmente también dice que al no existir alguna norma chilena o que se puede usar alguna norma internacional de reconocido prestigio donde están
todas las anteriores. Entonces, la SEC valida que si existe una norma que es reconocida y de aplicación internacional, esa norma también se puede aplicar en Chile, siempre y cuando no exista una norma chilena equivalente. ¿Ya? Al existir una norma chilena, prevalece la norma chilena. ¿Ya? La normativa chilena está o es emitida a partir de un decreto, fuerza ley, por lo tanto tiene un carácter legal de cumplimiento obligatorio en Chile, como cualquier otra ley, pero en este caso es un decreto emanado desde el Ejecutivo, son temas técnicos, se legisla en el Congreso el espíritu, pero la parte operativa se hace a través de regulaciones, de decretos, entonces ahí se usan los decretos fuerza ley, por ejemplo, para temas muy técnicos como fijar las tarifas eléctricas. Eso tiene muchos temas de cálculo, de condiciones de agua, etcétera, y eso se regula a través de, y después la SEC realiza la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de las particulares y de las empresas. Entonces, vamos a borrar. En el caso particular, y el que es, como les dije, lo principal de este capítulo, vamos a ver la normativa ISA, que tiene que ver con instrumentación, principalmente, y control. Tiene que ver con los diseños, con la presentación de los planos. Y como les adelantaba, a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con los proyectos eléctricos en baja tensión lo regula la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y la parte eléctrica es la que se encarga aquí de alimentar la instrumentación, y la parte eléctrica de potencia es la que se encarga de alimentar, de llegar con la energía a los motores, los equipos principales. Entonces, para todo eso debemos cumplir con la norma SEC, a lo menos, y adicionalmente podemos cumplir con una norma internacional. Pero en ese caso, si yo voy a cumplir o estoy exigiendo cumplir con una norma internacional, esa norma debe tener a lo menos un criterio igual o mejor que la normativa chilena. Entonces, supongamos en el caso de un acero, que yo quiero instalar una viga, a lo mejor en el caso eléctrico, yo quiero usar un conductor, el conductor tipo, vamos a decir tipo A, y que la norma chilena dice que esto soporta 10 amperes, pero en este caso podríamos decir que la norma NEC dice que soporta 8 amperes, digamos 18 amperes, vamos a ser exagerados. 18 amperes. Entonces, acá hay una diferencia notoria entre los dos valores. Entonces, estando bajo la regulación chilena, en suelo chileno, debemos usar esta normativa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Si yo a un cable dice que soporta 18 amperes, va a generar mayor calor. Si yo digo que soporta 10 amperes, esa sería una mejor norma de calidad, porque el mismo cable lo voy a usar con una menor sobrecarga. ¿Ya? Si yo por ese cable circula una mayor cantidad de corriente, ese cable se va a ver mayormente sobrecargado. Entonces, a lo mejor podría existir otra norma que me indica que este valor es 8 amperes, como decía. Ahí esa norma yo también la podría usar como referencia, porque esa norma sería de aún mayor calidad. Porque esa norma me dice que, ¿sabe qué? No lo use ni en 18, ni lo use para 10, úselo para 8 nomás. Y de esa forma va a tener mayor seguridad. Este de acá es más, podría decir 18. En realidad 18 es un valor muy alto, si se fijan debería ser bastante más similar. Esto no se da en las normas, que hay estas diferencias tan grandes. ¿Por qué? Porque todas parten de una base común, entonces las diferencias en general son pequeñas.
pero en Chile la norma, o sea, en Chile se debe usar como primera preferencia la norma nacional, y si se utiliza una extranjera tiene que cumplir con lo mismo y tener un mejor cumplimiento que la norma chilena. Bueno, todo lo referente a la normativa y la página, que es uno de los buenos sitios web que hay desde el punto de vista del gobierno, en la página de la SEC. Es muy clarito, explicativo, hay manuales, hay información, están las normas chilenas para descarga completamente gratis, hay información sobre eventos y seminarios que la SEC todo el año está realizando eventos. Bueno, este año con el tema de la pandemia son online, pero adicionalmente a eso realiza eventos gratuitos en todas las regiones, van haciendo muestras y van consultas ciudadanas y consultas a la industria de los nuevos cambios que se van realizando. Entonces, hay temas súper interesantes desde el punto de vista eléctrico, por ejemplo, la normativa de las instalaciones renovables, todo lo que son energías solares, son relativamente nuevas en Chile. Y algo que sí es totalmente nuevo, tiene que ver con todos los temas de electromovilidad, los sistemas eléctricos, los cargadores eléctricos, las normativas que se deben utilizar, los tipos de enchufe. Eso ya está trabajado por la SEC a partir de justamente experiencias internacionales, y ya se generaron las normas para que eso se pueda implementar, porque si no existe una normativa es complicado implementar algo en un país, porque ¿quién asume los costos y los riesgos legales ante una falla? Porque se requiere algún nivel de, nuevamente, de calidad o de referencia que nos indique las buenas prácticas de instalación, de operación, los criterios para los proyectos, y en función de eso se puede ir avanzando. Entonces, como dijimos, la ISA, la Sociedad de Instrumentación de Estados Unidos, es una organización eh, sin fines de lucro que nació posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y tenía como un norte que la reconstrucción del mundo a partir de esa calamidad fuese lo más rápido posible, y para eso se tuvieron que unir todos los países a partir ya de los primeros pasos de la globalización en generar reglas de trabajo común, que son estas normas internacionales. Su sitio es isa.org y algunas normas están en calidad de demostración o con acceso parcial, y las normas acá sí que son de pago. ¿Ya? Si uno quiere descargar una norma, debe hacer la transferencia o el pago con tarjeta de crédito y con eso ya puede descargarla. Entonces, la normativa principal que nosotros vamos a usar, en el cual en este punto está un extracto de los puntos más relevantes que nos van a permitir interpretar un plano, es la norma ISA, en su particular la norma ISA 5.1 desde el año 2009, que esta norma nos va a servir para definir los símbolos y cómo se identifican estos símbolos, que se utilizan, por ejemplo, en los planos de instrumentación y control. Entonces, la definición formal significa que es un estándar que establece una forma uniforme, una forma común de designación de instrumentos y sistemas de instrumentación utilizados para la medición y control. ¿Ya? Entonces, básicamente nos va a servir para lo que son los planos. Los planos que vamos a usar, por ejemplo, en la etapa de diseño, como dijimos, en la etapa de ingeniería básica, obviamente en ingeniería de detalles y muy comúnmente en lo que es operación y mantenimiento. Entonces, estos planos, desde que se diseña la planta industrial, van sufriendo modificaciones, y acá en operación y mantenimiento manteniendo sistemas de mejora continua. Entonces van ingresando nuevas tecnologías, van los procesos se van puliendo, se van entendiendo problemas, y eso se va incorporando en estos planos de instrumentación y control. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Muy simple.
Para esto se establece un sistema de símbolos y un código de identificación. Muy simple. O sea, vamos a poner ciertas figuras, esas figuras las vamos a asociar a un instrumento y vamos a ver qué letra y qué números colocamos para poder entenderlo. No es nada mucho más enredado que eso. Ahora, antes de llegar a ese punto, vamos a ver algunas definiciones necesarias. Por ejemplo, instrumento. Ya sabemos que es un instrumento que se usa para medir. Y si fuera un instrumento muy avanzado, también podría hacer dos funciones. Como dijimos, también podría controlar. Aquí aparece un concepto nuevo que no lo habíamos conversado, que se llama la burbuja. La burbuja no es más que un círculo. Aquí, no sé si me va a quedar muy circular. Ay, aquí donde me equivoco ya. Ya. La burbuja, vamos a dibujar acá al lado. No es más que eso, es un círculo. Este no es muy círculo porque lo hice a mano alzada, pero ese círculo identifica un instrumento. O sea, si hay un círculo, esto va a tener adentro letras y números. Entonces eso ya es información. Lo que está dentro del círculo o el círculo representa el instrumento. Y también este círculo va a dar información sobre, por ejemplo, la ubicación. Entonces, bastante la información que nos dice. Primero, identifica un elemento, un sensor, un transmisor, si es de nivel, si es de presión, y lo otro es que nos dice a dónde está ubicado. Si está en terreno, si está en sala de control, en una ubicación primaria, en una ubicación secundaria, etcétera. Toda esa información y que es bastante simple. El sensor es el detector primario. El sensor podría ser una parte del instrumento, pero también podría, como habíamos dicho, estar independiente. Y el transmisor es el que viene después del sensor y envía la información al controlador. Y ya también habíamos conversado qué es lo que era el controlador a partir de la explicación de la semana anterior del diagrama de control. Aquí aparece un concepto nuevo que son los convertidores de instrumentación, porque también existen convertidores de potencia eléctrica, pero en el caso de los convertidores de la instrumentación, eh, se refiere, por ejemplo, a equipamiento que transforma señales. Entonces podemos tener un convertidor que transforme una señal de corriente eléctrica y en una señal de presión de aire. Esto, por ejemplo, se anota así. En un plano sería un convertidor IP. Entonces acá entraría corriente y aquí saldría, por ejemplo, una línea de aire. Las líneas también tienen una representación, entonces está más adelante. O también existiría un convertidor, por ejemplo, corriente a corriente o presión a presión. Entonces puede cambiar la magnitud, pero también puede cambiar la energía, pues, o la variable de la señal. El actuador en instrumentación o en particular en el tema de las válvulas es el elemento que mueve la válvula. También ya lo habíamos visto y hay actuadores que pueden ser manual, la válvula manual, pero también puede ser un actuador eléctrico, neumático, hidráulico, etcétera. Y la válvula de control es la válvula que regula, que permite abrir y cerrar controladamente para modificar el flujo de esa variable, el caudal. Y este concepto no lo habíamos conversado anteriormente, es el concepto de un lazo. Y el concepto de lazo habla de que es una combinación de dos o más. ¿Qué cosa? Instrumentos o funciones de control. O sea, esta es físico y también podría ser un lazo lógico.
dentro de un programa, dentro de varios equipos que están comunicados. Ahora, ¿qué es lo que hace un lazo? Va manejando esta combinación de varios instrumentos o software. ¿Para qué? Para que la señal vaya pasando de uno en otro. ¿Para qué cosa? Para medir o controlar la variable de un proceso. Entonces el lazo es como la parte operativa, es lo que veíamos antes, donde teníamos el proceso aquí, y el lazo podría ser aquí el sensor, el transmisor, el controlador, y aquí el elemento final de control. Entonces, este concepto completo es un lazo. Hay una unión de dos más instrumentos, sí, están dispuestos, de la señal pasa uno a otro, va pasando al sensor, el transmisor, al controlador, y su función es medir o controlar. Y acá van a haber lazos simples, como por ejemplo podría estar el proceso, y podríamos tener un LT, un LI, y aquí un LT. Y eso sería un lazo. No es un lazo como este, cerrado de control. Este sería nada más que un lazo de monitoreo o de medición, para poder medir y informar un valor. Entonces tendría aquí un LI, un indicador de nivel, y un LT, que es un transmisor de nivel. Un momento, por favor, voy a pausar un poquito. Entonces estamos en lo que era el lazo. Ahora, dentro ya de las definiciones propias, tenemos lo que es el tag number o el número identificador, que es lo que está dentro de la burbuja y que va a tener una estructura con letras y números y que nos va a permitir ahí visualizar. Nos va a permitir visualizar qué es lo que es un instrumento. Por ejemplo, 03 FT 101A. ¿Qué es lo que significa toda esa información? Bueno, 03 es un prefijo donde podría ser, por ejemplo, un área de la planta. 03 podría ser flotación, 02 concentración, 01 chancado, ¿ya? Porque podría haber el mismo lazo de control en distintas partes. Entonces, con eso identificamos en qué parte de la planta industrial estamos hablando. Después, FT nos habla de la función. FT significa, la F es flow y la T transmitter, que es un transmisor de flujo. Después el número. El número, el 101, es el número de lazo. En una planta pueden haber muchos procesos que se están controlando y cada uno de ellos se etiqueta o se enumeran y esos son los lazos de control. Y podrían haber dos instrumentos haciendo lo mismo. Podría haber un respaldo, un instrumento en paralelo, y ahí podría haber el instrumento A y B. Esta es la base para la numeración o la indicación de los... Dentro del TAC, podríamos tener algo así como ahí el FT
101 A. Podría ser el 03 FT 101 A. La representación en el plano, esa es la más común, ¿ya? Ahí estaría la burbuja, el círculo, y dentro del círculo circunscrito está esa información, donde nos dice que es un transmisor de flujo, de caudal, y que está identificado con el número y letra ahí 101A, que es el número de lazo. Entonces acá nos tenemos que aprender la codificación de las letras. Eso está en las tablas 4.1, 4.2. Eso lo vamos a ver en un par de láminas más adelante. Ahora, respecto de la numeración de lazos, los lazos existen dos formas de, en otras palabras, llevar el orden de la numeración de los lazos. Que una sería, por ejemplo, eh, no repetir nunca el número. Número 01, número 02, número 3. Entonces los lazos, el número, recuerden que el número indica el lazo, la unión de los instrumentos. Y tendríamos un lazo para presión, un lazo para flujo, un lazo para temperatura, y habría solamente un número 01. Pero podría ser esta otra, en que tenemos más de un número 01. Aquí tengo un 01, acá también tengo un 01. Ahí está el número 01, pero sin embargo son lazos totalmente distintos, controlan cosas distintas. Este está controlando flujo, este está controlando presión, este está controlando temperatura. Entonces la identificación es clara, porque dice, este elemento es un transmisor de flujo 0,1, este es un transmisor de presión 0,1 y este es un transmisor de temperatura 0,1. Acá no, acá había solamente un único 0,1 y el siguiente instrumento ya no usaba el 0,1, 0,2. Pero en la práctica es básicamente lo mismo, ¿no? Si al final cualquiera de estos dos métodos te permiten identificar los elementos, que es lo que se busca, identificarlo en un plano funcional de ubicación y de operación lógica. Entonces, como dije, existen tablas en las que también están definidas la norma ISA y que estas tablas nos permiten identificar el uso de cada letra, cómo a dónde se coloca, qué es lo que significa si está en primera letra, en segunda letra, etcétera. Entonces, por ejemplo, así como resumen, tenemos que la primera letra define la función. Ahora, esta norma, como dijimos, era del Instituto de Estándares de Instrumentación de Estados Unidos, así que obviamente está en inglés, que es la lengua natal, y por eso, por ejemplo, van a encontrar que no todas las letras coinciden directamente con lo que nosotros usamos en español, pero aquí se usa digamos, la descripción de los instrumentos en inglés. Ahora, ¿se puede cambiar eso a español? ¿Se puede usar alguna? La norma tampoco es tan cerrada, tan estricta y permite algunas letras que son libres. ¿Qué significa? Que son definidas por el usuario. Va a hablar del concepto de... Ahí. Eso significa que este tipo de letras que vengan de esa forma, nosotros podemos darle un uso. ¿Por qué? Porque como la cantidad de letras disponibles es finita, estamos usando el alfabeto latino, ¿cierto? Porque podría ser otro alfabeto, el alfabeto griego, el alfabeto turco, ¿ya? El alfabeto cirílico, mejor dicho. Pero en este caso estamos usando el alfabeto
latino, y no nos van a alcanzar letras para todo. Entonces, en algunos procesos se van a usar de una u otra forma. Y la segunda letra está definiendo la función. Y aquí las funciones, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, puede ser censar o medir. Pueden ser indicar, monitorear, entregar el valor. Pueden ser controlar. Pueden ser eh, recorder. Recorder que sería grabar. Y alguna otra. Pero esas son como las principales. Censar, indicar, controlar. Entonces aquí tenemos la tabla 4.1. La voy a dejar ahí un poco para que la vean y de ahí la voy a explicar. Entonces, fíjense que la estructura que tiene, tenemos acá como una división de las primeras dos letras o de las primeras letras. No habla de las primeras dos, habla de first letter, las primeras letras que podrían ser una, dos o tres letras, ¿ya? Podrían ser hasta tres letras. Y acá habla sobre las letras siguientes, las succeeding letters. Podrían haber aquí una tercera, cuarta o quinta letra. Esto podría ser una primera, segunda y tercera letra dentro de la burbuja. Estas son las letras que traen aquí. Uno, dos, ya. Y esta es la que se conoce como el parte del tag number, el número de identificación de este instrumento. Entonces aquí con el tag number, el número de identificación, es que vamos a permitir, nos va a permitir ir viendo cómo se van generando esto. Entonces, la primera letra dijimos que era la variable, o la primera columna es la variable. Y también podría haber en algunos casos algún como acompañamiento a la variable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la A, que es un analizador. La B, que se usa en combustión, es un quemador. La C y la D, si se fijan, están libres. User's choice. Estas están pensadas para que el usuario les dé un uso, les dé una variable. En minería, la C se utiliza generalmente para definir la variable de la conductividad, generalmente. Y la D se utiliza para la densidad. Pero en otra industria puede usarse para otra cosa, porque eso está abierto. La letra E, F, eso están definidas. La E viene de electrician, de voltaje. No pudo ser la V, porque la V está en uso ya y se dejó para vibraciones, para lo que es el aspecto de medición mecánica de vibraciones. Entonces, y voltaje en inglés, en la jerga de, de la normativa eléctrica de los cálculos, generalmente se usa la letra E en instrumentación. El F viene de flow o flujo, en español también puede ser el caudal o flow rate, la razón de flujo, porque el flujo puede ser litros, pero cuando hay un radio, hay una relación de flujo, por ejemplo, tiempo, litros minutos, litros segundos, litros hora, toneladas minuto, todo eso hablamos de un flow rate, de una razón de flujo.
La letra G, de nuevo, es una letra que está libre. Van a ver que ya está la letra libre. User choice. La letra H es manual. Hand. La I es corriente. Y la J es potencia. Esta era caudal. Voltaje. Estos son quemador o combustión. Y este es un analizador. Como dije, todo esto corresponde a las variables. Entonces, si tuviéramos aquí un tag, y tuviéramos la letra I como primera letra, porque esta es la first letter, la primera letra, la I estaría indicando que esta burbuja tiene relación con algo de corriente. ¿Qué puede ser? Ya sabemos que es un indicador, un transmisor, un controlador, pero es parte de un lazo de corriente. Y en particular la I podría tener una doble y esto, podría ser II, donde esta primera letra, como dijimos, es la variable, y la segunda letra es una función. Entonces, II, si vamos, la primera I significa current y la segunda I, indicate. En este caso, ¿qué es lo que sería? Un indicador de corriente. Estaría el sensor midiendo la corriente ahí, o no necesariamente, y genera una señal, y lo que estaríamos mostrando nosotros ahí sería cuántos amperes están circulando. ¿Ya? Es un indicador de corriente. Por lo que el indicador puede ser de todo. Podríamos tener un F, voy a dibujarlo por acá arriba, FI. ¿Qué sería un FI según esta tabla? ¿Quién puede responder? Indicador de caudal. Perfecto, un indicador de caudal. Así que ahí se empiezan a mezclar las letras. Podríamos tener, en vez de un FI, a ver si se capta la lógica, un FA. ¿Qué sería un FA? O un IA. Y hay una serie ahí en Netflix, Inteligencia Artificial, o AI en realidad, Artificial Intelligence. Pero en este caso es otra cosa. ¿Qué sería un IA o un FA? Vamos a colocar ahí un par de ejemplos para que ustedes me digan qué es lo que son. Entonces yo voy a escribir aquí en este espacio, en verde o en azul. Voy a escribir acá un HH. No, en HH está medio raro. Un EE, que sería un EE. Yo diría que de las que están acá, la que se usa más son esas combinaciones. La combinación de la variable con la I, la variable con la A y la variable con la E. Esa la podemos encontrar en cualquier variable, se puede combinar con estas tres cosas. Entonces podríamos tener un EE, un EI
o podríamos tener un EA. Y lo mismo podría ser para F, un FE, un FI, un FA, o para cualquiera de las variables. Entonces, ¿qué es lo que sería la EE? Entonces, la Una idea, alarma de corriente. no, pues, el EE, la IA es una alarma de corriente, eso estaría bien. La I es current, esa está bien, Si no, si esa era es, la IA. claro, eso, está bien, alarma de corriente. Y este de acá sería una alarma de caudal. Ahora, a esa alarma le podemos poner un apellido, por ejemplo, podría ser, siguiendo con la IA, podríamos poner una I, A, H, aprovechando que acá tenemos la definición de esa H. Ya no es ni la primera letra ni la segunda letra, estamos hablando de tercera o cuarta letra. Entonces, si ahora a la I, A le agregamos la H, ¿qué sería? ¿Qué creen ustedes? Una alarma de corriente alta. Perfecto, justamente, eso sería. Entonces, sería como que ya supongamos la corriente máxima son 10 y ponemos una alarma en 10. Entonces, si el sensor detecta que hay más de 10, va a enviar una señal al sistema de control, podría apagar algo o avisarnos para que eso se detenga antes que se destruya. Entonces, claro, eso sería una alarma de corriente alta, pero también podría ser una FAH, una alarma de flujo alto. Entonces está circulando demasiado flujo en un elemento cualquiera. ¿Se fijan? Y de esa forma se van mezclando las letras para ir haciendo la lectura de los instrumentos. Vamos a pasar a la siguiente. Como un automático, profe. Claro, si hiciéramos la analogía eléctrica sería un automático, pero esa IAH podría ser una función que está dentro de un computador o dentro de un PLC, que está midiendo las corrientes y el automático, el que tenemos, por ejemplo, en el tablero de la casa, ese opera cuando hay un cortocircuito, un aumento muy grande de la corriente o una sobrecarga, o que usted coloque mucha potencia en un circuito y genera calor y ahí el automático desconecta el circuito. Pero esta alarma podría ser antes de desconectar, podría ser para avisar, para que el operador, por ejemplo, le baje la carga a esa máquina y no termine haciendo una falla. Ese es como el concepto de alarma. Podría tener una alarma de hecho, podría haber aquí, podría haber una alarma de esta forma inclusive, podría haber una IAH, que sería una alarma de corriente alta, pero también podríamos tener una IAHH. Entonces la H sería un valor alto. Y la HH sería como alto, alto, digamos de una forma más elegante, muy alto. Imagínate que te fuera un estanque, yo podría tener un nivel al 90% alto, al 95% muy alto, y al 100% ya una señal que apague los equipos o abra una válvula y vacía el estanque. Entonces podría tener 90%, oye, cuidado, estamos al límite. 95% nos pasamos del límite. Extremo cuidado. Hay que apagar sí o sí. Y si ya nos seguimos pasando, ya viene una medida ya de, de seguridad, por decirlo de una forma. Entonces también podemos encontrar ese tipo de utilización de las letras. Continuemos. Entonces, la letra K corresponde a tiempo, time. La letra L a nivel, en estanque, por eso van. La L se usa mucho. LT, LI, LIT. Bueno, la T todavía no la he dicho, pero la T la vimos anteriormente. La T como segunda letra es transmisor. Iría por acá más bajito. Justo viene RST. Aquí sería temperatura
Aquí sería transmisor. Entonces, por ejemplo, un LT significa es un level transmitter, o sea, es un transmisor de nivel. Es un instrumento que está, por ejemplo, midiendo en un estanque. Podría estar conectado aquí y que genera una señal que viaja, la señal viaja, viaja y va, por ejemplo, a una sala de control. Y en esa sala de control podría haber una pantalla a donde se representa el estanque y aquí está mostrando los litros o el porcentaje o el volumen. Ya está mostrando ahí el valor. Entonces, esto es lo físico, lo que está en terreno, y esto es algo que está virtual y que para que la señal llegue del estanque a la sala de control es que vamos a los transmisores. Entonces, la letra T se utiliza para todo, como segunda letra. Y como primera letra es la temperatura. Entonces, esa es de la altamente usada, la letra T, igual que la L también. De nuevo, M, N y O están libres, son para que el usuario las defina. La letra P es presión. La letra Q es cantidad. Radiación. Y S, la S es ampliamente usada. La S inclusive se presta hasta para dos tipos de uso. Puede ser speed, que es velocidad, o frequency, que es frecuencia. Pero también la letra S podría significar safety. Podría indicar que es seguridad. Y si se fijan, la letra S miren, podría ser velocidad, podría ser seguridad, si está en la primera letra o en la primera letra. Ya estando a partir de la segunda letra hacia adelante, puede ser un switch, nos indica que hay un interruptor. O podría ser una función de stop. Igual la R tiene varios usos. La R como variable dijimos que era radiación, pero la R como función es record, es grabar, almacenar. Entonces, en un histórico de mantenimiento, en un histórico de producción, en un histórico de eventos. Entonces, en cierto momento detectamos cuando este equipo se sobrecargó o cuando fue la máxima producción, o minuto a minuto estamos acumulando el dato y después eso se exporta y podemos hacer una gráfica y calcular la producción. Entonces, esa necesitamos instrumentos que almacenen. Así que la R también la vamos a ver bastante. Y también la vamos a ver en los controladores, por ejemplo, y estas son como las funciones hermanas. Run, stop, partir, parar. La M, así como existía la H, como, ¿se acuerdan? Teníamos el IAH, podríamos tener un IAM. Estamos aquí en la M. Entonces, el IA dijimos que era una alarma de corriente, en el caso de la H, alto, high. Pero ahora si es IAM sería una alarma de corriente middle o una alarma de corriente media. Bastante utilizado en estanques. Tenemos un nivel máximo, un nivel medio y un nivel mínimo. Entonces tendríamos la high, la middle y también tendríamos el nivel mínimo, que se habla de IAL, del nivel low. Entonces, a partir de acá ya se pueden generar varias lecturas. Y para que no alcance hoy día, por lo menos, la última página, en la continuación de la tabla 4.1, corresponde a las letras T, como les dije, ampliamente usada para lo que es temperatura,
pero más todavía para lo que es el transmisor. Para transmitir, transmit significa transmitir como función. La U es como multifunción, podría ser para un instrumento que mide muchas cosas. Es multi, la U es multivariable, multifunción. La V, como le había dicho, es para vibraciones, análisis mecánico de vibraciones. Tal vez acá no sea tan usado, sea muy específico, pero como por ejemplo podríamos tener una FV, FV. Esa la vamos a encontrar mucho, porque ahí la V significa válvula, una válvula. Entonces si tenemos una FV, significa que la F es flow, es flujo, y la V es válvula, es una válvula de flujo. También podríamos tener FCB, que se parece bastante, pero agregamos una C al medio. Entonces, la C aquí significa control. Entonces tendríamos una válvula de control de flujo. Estas generalmente son válvulas del tipo on-off. Y estas son del tipo regulada, como habíamos visto, 0 a 100%. Y esta es 0 o 100, simplemente así. Y esta válvula, la capacidad de regulación, de controlar la variable. La, la W para fuerza, para peso, weight, force. También se puede usar para rueda de prueba en algunos instrumentos, una well proof. La X no está clasificada, no se recomienda usar. ¿Ah? X y Z se pueden usar alternativamente como los ejes coordenados, ¿cierto? En coordenadas cartesianas. X, Y, Z. Entonces se puede utilizar de esa forma, aunque la Y se utiliza, por ejemplo, para eh, algún evento o algún estado, también es muy particular, y la Z para lo que es control de posición. Esto, por ejemplo, sí se utiliza un poco más en las válvulas. Podemos tener una combinación, un Z, S, H, Z, S, L, y ahí estamos mezclando la Z, posición, la S como segunda variable dijimos que podía ser safety, pero si tiene asociado una H y una L, esto significa alto y bajo. Entonces, eh, más que safety, lo que significa acá es interruptor, es un switch. Entonces, es un interruptor que se dispara por una posición alta o un interruptor que se dispara por una posición baja. Consultas, aquí deberían haber millones de consultas, pero claro, esto como es muy reciente, hay que estudiarlo un poco y a partir de eso empezar a buscar las combinaciones. La próxima clase vamos a hacer una actividad en grupos en que yo les voy a dar ahí algunos símbolos para que ustedes los identifiquen y me indiquen cuál corresponde a cada uno de ellos. Voy a dar una lista de instrumentos para que ustedes vayan indicando los instrumentos y las funciones a partir del manejo y lectura de, de esta tabla. Ahora, en el apunte más adelante está indicado como un resumen de esto. Ahí están las explicaciones que vimos recién. Acá. Lo más probable es que no lo puedan ver muy claro porque las letras son bastante chicas, entonces esto lo van a estudiar después ustedes tranquilamente. Y acá, en esta tabla, lo que tienen es variable.
Acá tenemos funciones típicas. Acá se usa como controlador, pero el controlador, este tiene doble función. Es controlador y tiene la función grabar. Es controlador y tiene la función indicar. Es controlador y solamente controlador en este caso, como blind, la función sola. ¿Ya? Y también tiene controlador, pero en este caso es con un actuador o con una válvula de control. Entonces ahí está, por ejemplo, el FCB, son para algunos nomás. Y también tiene uno, aquí hay uno de 4 letras. F, I, CB. ¿Qué sería el FCB y qué sería el FICB? ¿A alguien se le ocurre? Controlador de flujo, de velocidad, algo así. La B, aquí, todos los que están en esta columna, aquí la B significa válvula. La velocidad estaba indicada como variable. Hay que entrar por ahí. Realidad, velocidad, recuerden que era, aquí tenemos válvula y la velocidad estaba en la S, que es speed. Ah, es que yo lo había visto como con la F, donde dice flow rate. Rate significa velocidad de flujo. Claro, pero ahí sería una... podría haber sido, pero FCB partimos como de atrás, hacia adelante leyendo. Esto es una válvula de control de flujo. Y aquí tenemos una válvula de control, pero también tiene indicador. ¿De qué? De flujo. Partimos como de atrás, de la derecha a la izquierda, como leyendo al revés que nosotros leímos normalmente. Claro, estamos leyendo como de inglés a español. Y a partir de la función que realiza, llegamos a la variable que estamos midiendo o controlando. Ya, la próxima clase vamos a hacer ejercicios, como les digo, de esto. Y las explicaciones más detalladas de todo eso están aquí, lo que fuimos conversando, están en estas láminas. Ahí hay algunos ejemplos. Ahí, y acá tenemos las funciones, si son altas, bajas. Lo que yo le fui escribiendo está detallado acá. Ya, pues, joven, entonces nos estaríamos viendo la próxima sesión, el día 6. Ya cambia el mes, efectivamente. La próxima sesión es el 6 de octubre. ¿Mm? Voy a detener la grabación